Motivó pensar en una figura política de la Argentina, que fue un chofer de taxis, que se llamaba Astorgano, en la época justamente de esplendor del peronismo, en la época de los 50, que fue diputado. Sí. Fue famoso porque creo que la única vez que dijo algo pidió la palabra para que cerraran las ventanas del Congreso. Era un hombre elegido por el dedo de Evita, porque lo había conocido en un taxi. Tuvo suerte. Y bueno, sí, ¿no? muchos, como los abogados de Cristina. Sí. Bueno, hay muchos que en política tienen mucha suerte. Sí, bueno, ¿no? El que está tratando de zanjar la suerte, y esto casi te lo reservo a vos, Sí. es el caso de Guillermo Moreno, que Sí. ha decidido desafiliarse directamente, no hacer como Grey. Algunos se afilian, otros se desafilian. Exacto, él dice, no, esto no es peronismo, esto no significa nada. Bueno, en realidad, lo decía el propio Perón, ¿no? El partido es el instrumento electoral. Lo importante es el movimiento, debe pensar eso Moreno. Seguramente. Que él dice, Alberto no es peronista, muchos no son peronistas, yo sí soy peronista y no necesito estar afiliado al Partido Justicialista para ser peronista. Exacto, y la doctrina, eso él las debe saber como los católicos el catecismo. Es más, vos que a mí, pero habría que averiguar bien. Yo tengo información. Del Congreso. Era un hombre elegido por el dedo de Evita, porque en la época de los 50, Que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No te entregues, compañero, no te entregues. Peronista por Evita y Juan Perón. Javier, te quería preguntar, ¿qué impacto produce en el peronismo bonaerense? Bueno, se empieza a resquebrajar, sobre todo con el que era el titular con él en la fórmula, Gustavo Menéndez, que para mí dejó una frase muy interesante. Cuando habló de Máximo Kirchner, no piensa como Grey, dijo que Máximo Kirchner conduce el PJ por su capacidad y no por su apellido. Es una frase que a mí me gusta mucho, sobre todo porque cuando participo acá. Recordarlo, bueno, dejale el lugar que lo vamos a hacer pasar acá al compañero Dumont. Y bueno, esa frase me motivó pensar en una figura política de la Argentina, que fue un chofer de taxis, que se llamaba Astorgano, en la época justamente de esplendor del peronismo, en la época de los 50, que fue diputado. Sí. Fue famoso porque creo que la única vez que dijo algo pidió la palabra para que cerraran las ventanas del Congreso. Era un hombre elegido por el dedo de Evita, porque lo había conocido en un taxi. Tuvo suerte. Y bueno, sí, ¿no? muchos, como los abogados de Cristina. Sí. Bueno, hay muchos que en política tienen mucha suerte. Sí, bueno, ¿no? El que está tratando de zanjar la suerte, y esto casi te lo reservo a vos, Sí. es el caso de Guillermo Moreno, que Sí. ha decidido desafiliarse directamente, no hacer como Grey. Algunos se afilian, otros se desafilian. Exacto, él dice, no, esto no es peronismo, esto no significa nada. Bueno, en realidad, lo decía el propio Perón, ¿no? El partido es el instrumento electoral. Lo importante es el movimiento, debe pensar eso Moreno. Seguramente. Que él dice, Alberto no es peronista, muchos no son peronistas, yo sí soy peronista y no necesito estar afiliado al Partido Justicialista para ser peronista. Exacto, y la doctrina, eso él las debe saber como los católicos el catecismo. Es más, este es un terreno quizá que te incumba más a vos que a mí, pero habría que averiguar bien. Yo tengo información de que Perón mismo nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista como tal. Sí al Partido Peronista, pero cuando adopta el nombre del justicialismo creo que Perón no estaba afiliado. Y es posible porque dejaba de ser Perón. Bueno, claro. Bueno, está álgida la situación, ¿no? Recién vos Álgida quiere contabas- decir fría. Fría. Nosotros- Entonces es al revés. Es al revés. Lo que veías recién de Fernando Grey, lo que mostraba de Sí. Fernando Grey, me parece que hay que seguir muy de cerca algunos movimientos. Yo creo que la imagen de la semana, por donde hoy transita gran parte del poder en la Argentina, se vio el miércoles en la Casa Rosada, ¿no? Esa foto de Sergio Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Axel Kicillof,
Parece que por allí pasa hoy el poder del oficialismo en la Argentina. El ¿no? Comité Central. Sí, y después los representantes del el comité se van a enojar con vos, Roberto. La unidad porque- básica, digamos. No, pero el Comité Central, porque me estoy refiriendo al Comité Central de la época de la Unión Soviética. Ah, bueno, Digamos, bueno, el bueno. corazón del pensamiento de un gobierno, a eso me refiero. Bueno, pero el peronismo nada tenía que ver con el comunismo, ¿no? Con el PC. Bueno, tiene algunos miembros del PC Ahora, incorporados. ahora, sí. ¿no? En su otra momento época no. el PC estuvo, te diría, más cerca de la Revolución Sí, Libertadora que del peronismo. Pero en esa época los comunistas eran distintos y conseguían ser legisladores por el Partido Comunista. Claro. ¿Entendés? Exactamente. No hacían lo que hacen estos otros comunistas que son legisladores. Se meten en el frente de... Exactamente. Donde está el peronismo. Exactamente. Estos son pequeños. ¿Cómo se llaman a los que roban en los colectivos? Carteristas. Carteristas, exactamente. Roberto, gracias. No, por favor, gracias a vos Hasta y el que próximo- disfrutes el programa. Gracias, muchas